¿Qué pasó cuando la Karen de la HOA trató de intimidar a un ex veterano? Estaba paseando a mi perro a las 6 de la mañana cuando escuché gritos del otro lado de la calle. Un hombre estaba de rodillas en su entrada, temblando violentamente. Un pastor alemán estaba presionado contra él, tratando de calmarlo. Entonces la vi. Karen, nuestra presidenta de la HOA, parada sobre él con oficiales de control animal. Ese perro tiene que irse ahora. El hombre levantó la vista. Lo reconocí instantáneamente. Era un ex veterano. Señora, ese es claramente un perro de servicio. Comencé. Karen se dio la vuelta. ¿Te pregunté? Esto es asunto de la HOA. Se volteó hacia el control animal. Tómenlo. El veterano de repente agarró a su perro. Por favor, Bruno me salvó la vida. Es todo lo que tengo. Deberías haberlo registrado correctamente, dijo Karen. Tuviste 3 advertencias. Bruno estaba gimiendo, lamiendo la cara del veterano mientras hiperventilaba. Presenté el papeleo. Lo rechazaron 3 veces. Documentación inadecuada. Karen sacó su teléfono y empezó a filmar. Miren todos. Esto es lo que pasa cuando no siguen las reglas de la HOA. El veterano, su etiqueta de nombre decía Martínez, se mecía hacia adelante y hacia atrás. Bruno tenía sus patas en los hombros de Martínez, haciendo terapia de presión profunda. Lo había visto antes. Mi hermano tiene lo mismo. Señora, está teniendo un episodio de TPT. No es mi problema. Karen hizo señas al control animal. Tomen al perro. 2 oficiales se movieron hacia adelante. Martínez empezó a sollozar. Hice 6 giras. 6. Bruno es la única razón por la que puedo salir de casa. Por favor. Karen sonrió. Realmente sonrió. Tal vez deberías mudarte a algún lugar que permita animales no registrados. Fue entonces cuando noté algo. 3 casas más adelante, había una bandera americana con un estandarte Purple Heart. 4 casas más adelante, había otra. Luego, otra más. En total, había 6 casas en esta calle que tenían decoraciones militares. Karen estaba demasiado ocupada filmando a Martínez desplomándose para darse cuenta. ¿Sabes qué?, dijo Karen. También voy a llamar a la policía. Estás perturbando la paz. Martínez estaba jadeando. Bruno estaba desesperadamente tratando de calmarlo, tocándolo con las patas, gimiendo. Karen se acercó con su cámara. Esto va en nuestra página de Facebook de la HOA, para que todos sepan qué pasa cuando rompen las reglas. Miré mi reloj. 6:19 de la mañana. La mayoría de la gente apenas se estaba despertando, preparándose para el trabajo. No tenían idea de lo que estaba pasando. Martínez trató de levantarse, pero se desplomó. Bruno inmediatamente se posicionó bajo el brazo de Martínez, tratando de sostener su peso. Por favor, Martínez suplicó. Pagaré cualquier multa. Haré lo que sea. Demasiado tarde. Karen señaló a los oficiales. Tomen al perro. Usen fuerza si es necesario. Los oficiales de control animal se veían incómodos. Señora, deberíamos esperar a que se calme. No me importa si tienen que usar una pistola eléctrica en él. Tomen a ese perro. Martínez abrazó a Bruno más fuerte. Tendrán que matarme primero. Karen se rió. Reina del drama. Igual que todos ustedes veteranos, siempre haciéndose las víctimas. Se me cayó la mandíbula. No acaba de decir eso. Esperando trato especial porque usaron uniforme, continuó Karen. Las reglas son reglas. No me importa si eres veterano, policía o presidente. Cuando terminemos aquí, voy a prohibir todas las mascotas de más de 11 kilos, anunció a su cámara. Todas. Este vecindario será más seguro sin estos animales peligrosos. Martínez la miró a través de las lágrimas, su voz quebrándose. Bruno me ha salvado la vida 6 veces. 6 intentos de suicidio. Es la única razón por la que sigo vivo. No es mi problema. Karen se volteó frustrada hacia el control animal. ¿Por qué ese perro sigue aquí? Tómenlo ahora. Los oficiales se movieron hacia adelante otra vez. El gruñido de Bruno se hizo más profundo, más serio. Se posicionó entre los oficiales y Martínez, quien lo abrazó aún más fuerte. Por favor, no. Martínez sollozó. Por favor, no se lo lleven. Fue entonces cuando lo escuché. Una puerta cerrándose de golpe, luego otra, y otra. Miré calle abajo y mi corazón saltó. Cada casa con decoraciones militares tenía gente caminando afuera. El hombre en silla de ruedas ya estaba rodando por su entrada hacia nosotros. El tipo con la pierna protésica estaba caminando hacia acá. Una mujer en camiseta del ejército vino corriendo por la calle. Karen todavía estaba filmando a Martínez, ajena a lo que estaba pasando detrás de ella. Miren todos, miren lo que pasa cuando no siguen las reglas. Esto es lo que... Alguien se aclaró la garganta detrás de ella, fuerte y deliberado. Karen se dio la vuelta y se congeló. 7 veteranos habían formado una línea detrás de ella. El tipo de la silla de ruedas rodó hacia adelante y habló primero. Ese es un perro de servicio. Karen puso los ojos en blanco. No registrado con la HOA. No me importa un carajo su HOA. Su voz era fría como hielo. Ese es un perro de servicio ayudando a un veterano en crisis. Y vas a retroceder ahora. Griffin rodó su silla de ruedas 1 metro más hacia adelante, las ruedas haciendo un ligero sonido de raspado en el asfalto. Los otros 6 veteranos se movieron con él, cerrando la brecha hasta formar una pared sólida de cuerpos entre Karen y los oficiales de control animal. Observé el rostro de Karen cambiar cuando se dio cuenta de que estas personas no iban a quedar separadas y dejarla hacer lo que quisiera. Su teléfono se bajó ligeramente, su brazo cayendo a su lado mientras sus ojos se movían de un veterano al siguiente. El tipo con la pierna protésica cruzó sus brazos. La mujer con la camiseta del ejército plantó sus pies más separados. La boca de Karen se abrió como si fuera a decir algo, luego se cerró otra vez. Levantó su teléfono de nuevo y su voz se hizo más fuerte, casi estridente. Anunció que esto era asunto de la HOA y que todos estaban rompiendo las reglas al estar en propiedad privada durante una acción oficial de aplicación. Los veteranos no se movieron. La cara de Karen se estaba poniendo roja ahora,
ese rubor enojado extendiéndose desde su cuello. Señaló al suelo y dijo algo sobre invasión de propiedad y cómo podía hacer que los arrestaran a todos. La mujer con la camiseta del ejército, Kayla, según el nombre en su camiseta, se adelantó de la línea. Su voz salió calmada y uniforme, sin coincidir para nada con la tensión en el aire. Explicó que estaban parados en la acera pública y la calle, no en propiedad privada. Hizo un gesto hacia el pavimento bajo sus pies, luego hacia la entrada de Martínez donde estaba parada Karen. El tono de Kayla se mantuvo profesional mientras señaló que Karen era quien había convertido una emergencia médica en un espectáculo para la cámara de su teléfono. Vi a uno de los oficiales de control animal cambiar su peso y mirar a su compañero. Ambos se veían incómodos ahora, no como cuando llegaron por primera vez, listos para hacer su trabajo. El primer oficial, un chico más joven con corte militar, se aclaró la garganta silenciosamente. Se movió un paso más cerca de Karen y dijo en voz baja que iban a esperar a que la situación se calmara antes de hacer algo sobre el perro. La cabeza de Karen se giró hacia él tan rápido que pensé que podría lastimarse el cuello. Su cara pasó de roja a casi morada. Exigió saber qué quería decir con esperar, su voz volviéndose más aguda con cada palabra. El oficial mantuvo su expresión neutral, pero pude ver su mandíbula tensarse. Su compañera, una mujer mayor con cabello gris recogido en cola de caballo, puso su mano en su cinturón y miró hacia otro lado de Karen, hacia donde Martínez seguía en el suelo. Me volteé para revisar a Martínez también. Seguía agarrando a Bruno, pero su pecho ya no se agitaba tan fuerte. El perro tenía todo su peso presionado contra el torso de Martínez, haciendo esa cosa de presión que ayuda a la gente a calmarse. Las manos de Martínez estaban enterradas en el pelaje de Bruno, sus dedos moviéndose en movimientos lentos y repetitivos. Sus ojos estaban abiertos ahora en lugar de cerrados fuertemente, y estaba mirando a los veteranos que habían venido a ayudarlo. Algo cambió en su cara. Esta mezcla de esperanza y vergüenza, todo enredado junto. Su respiración se hizo más lenta hasta casi normal, y su temblor había parado en su mayoría. Griffin giró su silla de ruedas ligeramente para poder ver a Martínez sin perder de vista a Karen. Su voz salió gentil pero firme cuando habló, diciéndole a Martínez que se enfocara en su respiración y dejara que Bruno hiciera su trabajo. El tono de Griffin me recordó a mi papá ayudándome con ataques de pánico cuando era más joven. Esa misma confianza constante que te hace creer que las cosas realmente podrían estar bien. Martínez asintió ligeramente, sus ojos aún en Griffin, y su respiración se uniformó más. Karen debe haber notado que estaba perdiendo el control, porque levantó su teléfono otra vez con ambas manos esta vez. Anunció en voz alta que estaba documentando a veteranos interfiriendo con la aplicación legal de la HOA. Antes de que pudiera decir algo más, Sean sacó su teléfono del bolsillo, lo sostuvo a la altura de los ojos, apuntándolo directamente a Karen, y declaró claramente que estaba documentando el acoso de la HOA contra un veterano discapacitado durante una crisis médica. Su voz se escuchó a través de la calle, lo suficientemente fuerte para que viera más gente mirando por sus ventanas. Las puertas empezaron a abrirse por la cuadra. Un hombre en bata salió a su porche 3 casas más abajo. Una mujer en pantalones de pijama caminó hasta el final de su entrada al otro lado de la calle. Una pareja mayor apareció en sus escalones delanteros, aún en su ropa de dormir, entrecerrado los ojos en la luz matutina temprana. Más y más vecinos emergieron, atraídos por todas las voces alzadas y la multitud inusual reunida a las 6:30 de la mañana. Conté al menos 12 personas mirando ahora desde varios porches y entradas. Algunos se veían preocupados y otros solo molestos por tener su mañana interrumpida. Algunos tenían sus propios teléfonos afuera, probablemente tratando de averiguar qué estaba pasando, o tal vez grabando también. El oficial de control animal más joven se alejó de Karen y caminó hacia donde Griffin estaba sentado en su silla de ruedas. Se inclinó ligeramente y habló en una voz demasiado baja para que Karen escuchara claramente. Estaba lo suficientemente cerca para captar la mayor parte. Dijo que no se sentían cómodos removiendo un animal de servicio de alguien que obviamente estaba en crisis. Griffin asintió y sugirió que podrían presentar su reporte, diciendo que la situación necesitaba ayuda médica primero, lo que le daría a todos tiempo para resolver esto de la manera correcta. El oficial se veía aliviado y asintió de vuelta, ya sacando una tabla con sujetapapeles debajo su brazo. Karen debe haber captado parte de su conversación, porque su cabeza se giró bruscamente hacia ellos. Se dirigió hacia allá furiosa, su teléfono olvidado por un momento, mientras se puso justo en la cara del oficial. Exigió saber de qué lado estaba, su voz temblando de enojo. Amenazó con llamar a su supervisor y reportarlo por negarse a hacer su trabajo. El oficial retrocedió un paso y su expresión se volvió completamente profesional. Esa mirada en blanco que la gente tiene cuando trata de no reaccionar. Explicó calmadamente que estaban evaluando la situación y presentarían un reporte apropiado. Su compañera se acercó, respaldándolo sin decir nada. Karen siguió, su voz volviéndose más fuerte mientras enumeraba todas las reglas que Martínez había roto y cómo los oficiales se suponía que hicieran cumplir la ley. La oficial mayor finalmente habló, su tono plano y oficial. Dijo que eran control animal, no policía, y su trabajo era el bienestar animal, no forzar a gente en crisis médica a renunciar a sus perros de servicio. La boca de Karen se abrió como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Miró alrededor a todos los vecinos observando, a los veteranos aún parados en su línea protectora, a Martínez sentado en el suelo con Bruno presionado contra él. Su cara seguía siendo ese color rojo enojado, pero ahora había algo más ahí también, como si apenas se estuviera dando cuenta de que esto no estaba yendo como había planeado cuando llamó al control animal esta mañana. Uno de los veteranos se separó de la línea y caminó hacia Martínez.
Se movió cuidadosamente, sin prisa, y reconocí la pierna protésica de antes. Se bajó a una rodilla a unos 3 pies de donde Martínez estaba sentado, jadeando en el concreto. Su voz salió tranquila y constante, hablando sobre un perro llamado Ranger, que lo ayudó a aprender a caminar otra vez, después de que perdió su pierna en Kandahar. Describió cómo Ranger se posicionaría justo correcto para que pudiera agarrar el arnés cuando su equilibrio fallaba. La respiración de Martínez se hizo un poco más lenta mientras escuchaba. Bruno se quedó presionado contra su pecho, haciendo esa cosa de presión profunda, donde su peso ayudaba a tranquilizar a Martínez en el momento. El veterano siguió hablando, mencionando cómo Ranger sabía cuándo el dolor fantasma venía antes que él, cómo el perro le daría un empujoncito en la mano y lo forzaría a sentarse antes de que se desplomara. Martínez asintió ligeramente, su agarre en Bruno aflojándose lo suficiente para que sus nudillos ya no estuvieran blancos. Miré hacia abajo a mi propio perro sentado pacientemente junto a mí. Mi mano de la correa se había entumecido de sostenerla tan fuerte durante los últimos 15 minutos. Mi perro solo se quedó ahí mirando todo, orejas hacia adelante pero calmada, como si entendiera que Bruno estaba trabajando y ella no debía interferir. Me di cuenta de que había estado parado en el mismo lugar todo este tiempo, congelado por lo que estaba pasando al otro lado de la calle. Mi caminata matutina se había convertido en toda esta cosa, y aún no tenía idea de qué hacer además de quedarme aquí y mirar. Karen debe haber notado que estaba perdiendo a la multitud, porque buscó en su bolso y sacó una carpeta gruesa. La sostuvo en alto para que todos pudieran ver, agitándola mientras explicaba que las reglas existían para la seguridad de todos. Su voz cambió, tomando este tono como si ella fuera la víctima aquí, como si fuera la única tratando de proteger el vecindario de animales peligrosos. Dijo que Martínez había tenido múltiples oportunidades de cumplir con los procedimientos apropiados. Dijo que le había dado todas las oportunidades de hacer las cosas de la manera correcta. Dijo que solo estaba tratando de mantener estándares comunitarios que todos los demás lograban seguir sin problemas. Una mujer que había visto en reuniones del vecindario caminó desde 3 casas más abajo. Le preguntó a Karen si podía ver el papeleo. La cara de Karen se tensó por un segundo, como si no hubiera esperado que alguien realmente pidiera los documentos. Vaciló, sosteniendo la carpeta contra su pecho antes de finalmente entregarla con una sonrisa forzada. La mujer empezó a hojear los papeles justo ahí en medio de la calle. La había visto antes en reuniones de la HOA, siempre leyendo las cosas cuidadosamente con esta mirada enfocada en su cara. Trabajaba en el centro haciendo algo con documentos legales. Volteó cada página lentamente, sus ojos moviéndose de un lado a otro por el texto. Su expresión cambió mientras leía, cejas juntándose, boca presionándose en una línea delgada. Regresó a una página anterior, luego hacia adelante otra vez, comparando algo. Después de unos 2 minutos, miró a Karen. Dijo que las razones de rechazo listadas en estos formularios no coincidían con las reglas de la HOA que había leído. Todo el cuerpo de Karen se puso rígido. Insistió que conocía las reglas mejor que nadie, ya que había sido presidenta por 5 años. Su voz se hizo más fuerte, más defensiva, enumerando todas las maneras en que había tratado de trabajar con Martínez y cómo él había fallado en proporcionar documentación apropiada cada vez. La mujer mantuvo su voz nivelada, señalando líneas específicas en las cartas de rechazo y preguntando qué estatuto referenciaban. Karen agitó su mano desdeñosamente y dijo que la interpretación de reglas era su responsabilidad como presidenta. Por la entrada, Martínez había logrado sentarse más derecho. Aún tenía una mano enterrada profundamente en el pelaje de Bruno, dedos retorcidos en el pelaje grueso. Se veía completamente agotado, cara pálida y sudorosa, ojos rojos de llorar. Todos habían visto su colapso en su propia entrada, y pude ver la vergüenza en cómo no haría contacto visual con nadie, pero al menos estaba respirando normalmente ahora, la crisis inmediata terminada, aunque se veía como si pudiera colapsar otra vez en cualquier segundo. El veterano en la silla de ruedas rodó hacia adelante un poco. Dijo que deberían mover esta conversación lejos de la entrada de Martínez y darle espacio para recuperarse. Karen se giró hacia él y dijo que Martínez necesitaba estar presente para cualquier decisión sobre su perro. La voz del tipo en silla de ruedas se puso dura y plana. Dijo que las necesidades médicas venían antes que los procedimientos de la HOA, y Martínez acababa de tener un episodio severo que requería tiempo de recuperación. Algo hizo clic en mi cabeza justo entonces. Había estado parado aquí mirando como si esto fuera un espectáculo, pero Martínez estaba sentado en el suelo rodeado de extraños después de tener el peor momento de su vida transmitido a todo el vecindario. Tomé una decisión sin realmente pensarlo bien. Caminé al otro lado de la calle hacia Martínez, mi perro trotando a mi lado. Me detuve a unos metros de distancia y me ofrecí a quedarme con él mientras todos los demás resolvían el desastre del papeleo. Dije que mi mañana ya se había ido de todos modos, y probablemente no debería estar solo ahora mismo. Martínez me miró, y sus ojos aún tenían ese color rojo horrible, húmedos en los bordes. Asintió sin decir nada. Bruno cambió su posición, apoyando su peso contra ambos ahora, su entrenamiento diciéndole que Martínez aún necesitaba apoyo, aunque la peor parte había pasado. El calor del perro se presionó contra mi pierna, sólido y constante, y pude sentir el ligero temblor aún corriendo por el cuerpo de Martínez, donde Bruno nos conectaba. El grupo caminó por la calle hacia la casa de Griffin. Karen los siguió, aún sosteniendo su teléfono como un arma. Los oficiales de control animal siguieron a distancia, viéndose aliviados de escapar la tensión inmediata. Los vi irse, luego volteé mi atención de vuelta a Martínez. Mi perro se acomodó en la entrada junto a mí, jadeando suavemente en el calor matutino. Bruno se quedó presionado contra el lado de Martínez,
sus ojos cafés fijos en la cara de su manejador. Nos quedamos sentados ahí sin hablar. Los pájaros trinaron en los árboles arriba. Un carro pasó lentamente, el conductor estirando el cuello para mirarnos. La respiración de Martínez se había nivelado, pero sus manos aún temblaban donde agarraban el pelaje de Bruno. Pasaron 5 minutos, tal vez 10. El sol subió más alto, calentando el concreto debajo de nosotros. Martínez cambió de posición e hizo una mueca. Su voz salió áspera y rasposa cuando finalmente habló, disculpándose por lo que había presenciado. Dijo que no había tenido un episodio tan severo en meses, que usualmente Bruno captaba las señales más temprano. Le dije que no necesitaba disculparse por tener TPT. Le pregunté si necesitaba algo ahora mismo, agua o su teléfono, o solo más tiempo. Miró alrededor de la entrada y vio su teléfono tirado cerca de la banqueta donde había caído. Preguntó si podía tomarlo. Me levanté y caminé hacia allá, recogiendo el teléfono. La pantalla se iluminó mostrando 6 llamadas perdidas de un contacto etiquetado «Mamá», todas en los últimos 20 minutos. Le entregué el teléfono a Martínez. Vio las llamadas perdidas y toda su cara se tensó. Dijo que su madre llamaba cada mañana a las 6:30 para revisarlo, que se preocupaba constantemente después de su última hospitalización. El incidente de esta mañana la iba a mandar a modo pánico. Total. Respiró profundamente, estabilizándose. Luego tocó la pantalla para llamarla de vuelta. El teléfono sonó 2 veces antes de que escuchara la voz de una mujer, frenética y fuerte, incluso desde donde estaba sentado. Martínez cerró los ojos y empezó a hablar en voz calmada, diciéndole que estaba bien, que Bruno había hecho su trabajo perfectamente. La conversación duró tal vez 3 minutos. No pude distinguir sus palabras, pero escuché el tono y velocidad de su voz gradualmente disminuir. Martínez siguió tranquilizándola. Mantuvo su voz nivelada, aunque su mano libre temblaba contra la espalda de Bruno. Mientras hablaba, noté más vecinos saliendo. Se formaron pequeños grupos a lo largo de la acera, gente en ropa de trabajo y casual parada junta hablando. Algunos seguían mirando hacia donde Karen se había ido con expresiones enojadas. Otros se veían inciertos, brazos cruzados, caras confundidas. Una mujer mayor que había visto en reuniones de la HOA estaba con 2 vecinos más jóvenes, los 3 mirando a Martínez con preocupación. Un tipo en traje revisaba su reloj repetidamente como si llegara tarde al trabajo, pero no podía irse aún. La calle tenía más gente a las 7 de la mañana de lo que había visto nunca. Martínez terminó la llamada y se desplomó hacia adelante, exhausto. Bruno inmediatamente ajustó su posición, presionando más peso contra él. Un movimiento captó mi ojo calle abajo. Sean estaba corriendo de vuelta de la casa de Griffin, su pierna protésica moviéndose suavemente con cada zancada. Disminuyó la velocidad mientras se nos acercaba, ligeramente sin aliento. Dijo que necesitaban las copias de Martínez del papeleo que había presentado a la HOA, todas las cartas de rechazo y aplicaciones originales. Martínez asintió lentamente y preguntó si podía tener unos minutos más antes de lidiar con asuntos oficiales. Sean dijo que tomara todo el tiempo que necesitara, pero más pronto sería mejor, mientras todos aún estuvieran reunidos y motivados. Tomé una decisión rápida. Me ofrecía entrar y conseguir los papeles si Martínez me decía dónde estaban. Pensé que podía usar más tiempo de recuperación y sabía cómo seguir direcciones a un archivo. Martínez me miró por un largo momento, luego aceptó. Me dio instrucciones detalladas sobre entrar por la puerta delantera, girar a la izquierda hacia la oficina en casa, segundo cajón del archivo gris, carpeta marcada correspondencia HOA. Me dijo que la puerta delantera estaba abierta. Me levanté y caminé por el césped a su puerta delantera. Giré la manija y entré. La casa estaba silenciosa y fresca después de la mañana calentándose afuera. Todo estaba limpio y organizado de una manera que me sorprendió. Había esperado caos o negligencia de alguien peleando TPT severo, pero la entrada tenía zapatos alineados ordenadamente junto a la puerta y correo ordenado en una canasta pequeña. Giré a la izquierda, hacia la oficina, escritorio despejado excepto por una laptop y un cuaderno, estantes organizados por tema. El archivo gris estaba contra la pared del fondo. Abrí el segundo cajón y encontré carpetas con etiquetas impresas en orden alfabético. La correspondencia HOA estaba justo donde dijo que estaría. Saqué la carpeta gruesa y la abrí en el escritorio. El primer documento estaba fechado hace 4 meses. Una aplicación de registro de perro de servicio, llenada en escritura cuidadosa. Adjuntos estaban los registros veterinarios para Bruno, mostrando todas las vacunas y chequeos de salud. Una carta del doctor de Martínez, explicando su diagnóstico de TEPT y necesidad médica de un perro de servicio psiquiátrico. Engrapada a ella había una carta de rechazo de Karen fechada 2 semanas después. Hojeé más páginas. Segunda aplicación presentada hace 6 semanas con documentación adicional. Otra carta de rechazo citando formato inapropiado de membrete veterinario. Tercera aplicación, hace 3 semanas con aún más documentos de apoyo. Carta de rechazo diciendo que había usado una versión de formulario obsoleta. Regresé por todos los 3 rechazos lentamente comparándolos. Cada uno citaba una razón diferente. Cada razón parecía contradecir lo que el rechazo anterior había pedido. El patrón se veía mal incluso para alguien como yo, que no sabía nada sobre reglas de HOA. La carpeta tenía copias de emails también. Martínez pidiendo clarificación sobre requisitos. Las respuestas de Karen volviéndose más cortas y más desdeñosas cada vez. Tomé toda la carpeta y caminé de vuelta afuera. Martínez estaba parado ahora con Bruno a su lado, viéndose tembloroso pero más compuesto. Me agradeció por conseguir los papeles. Empezamos a caminar juntos por la calle hacia la casa de Griffin, donde las voces ya se estaban volviendo fuertes. Otros vecinos nos vieron pasar, algunos asintiendo a Martínez con simpatía, otros mirando hacia otro lado incómodamente. El sol matutino golpeaba el pavimento,
y pude sentir sudor empezando a formarse en mi espalda. Mi perro trotó a mi lado, completamente sin ser molestado por todo lo que pasaba a nuestro alrededor. Bruno mantuvo posición perfecta de talón junto a Martínez, su entrenamiento mostrándose en cada paso cuidadoso. Llegamos a la entrada de Griffin donde el grupo principal se había reunido. Karen estaba con los brazos cruzados, enfrentando a Octavia y otro hombre que no reconocí. Los oficiales de control animal esperaban cerca de su camión, viéndose como querían estar en cualquier otro lugar. Griffin se sentaba en su silla de ruedas cerca de la puerta del garaje, mirando todo con ojos agudos. Cuando nos vio acercándonos con la carpeta, nos hizo señas. Le entregué el papeleo y empezó a hojearlo inmediatamente, su expresión poniéndose más oscura con cada página. Octavia se inclinó sobre el hombro de Griffin y señaló una de las cartas de rechazo. Dijo algo que no pude escuchar, pero Griffin asintió y regresó a una página anterior. Karen estaba parada a unos 3 metros de distancia con su teléfono aún en su mano, mirando ocasionalmente a los oficiales de control animal, que se veían como tratando de averiguar cómo irse sin empeorar las cosas. Los otros veteranos se habían esparcido por el césped delantero de Griffin, algunos sentados en el pasto, otros parados en pequeños grupos hablando silenciosamente. Martínez se sentó en la banqueta con Bruno presionado contra su pierna, ambos viéndose desgastados por los eventos de la mañana. Caminé hacia allá y pregunté si quería que fuera a conseguir esos papeles de su casa. Me miró con ojos cansados y asintió. Luego me dio direcciones a su oficina en casa donde todo estaba archivado. Su puerta delantera estaba abierta, como dijo. Adentro, su casa estaba más ordenada de lo que esperaba, con zapatos alineados junto a la puerta y correo ordenado en una canasta. La oficina tenía un archivo gris contra la pared y encontré la carpeta de la HOA justo donde me dijo que estaría. La saqué y empecé a hojear las páginas mientras estaba parado ahí. El primer rechazo era de hace 4 meses, citando documentación inapropiada. El segundo rechazo de hace 6 semanas se quejaba del formato de membrete veterinario. El tercer rechazo de hace 3 semanas decía que usó una versión de formulario obsoleta. Cada rechazo daba una razón diferente, y cada razón parecía contradecir lo que el anterior había pedido. Tomé toda la carpeta y caminé de vuelta afuera. Martínez estaba parado ahora con Bruno a su lado, viéndose tembloroso, pero mejor que antes. Me agradeció por conseguir los papeles y empezamos a caminar juntos por la calle hacia la casa de Griffin. Pude escuchar voces volviéndose más fuertes mientras nos acercábamos. Otros vecinos nos vieron pasar, algunos asintiendo a Martínez con simpatía, otros mirando hacia otro lado como si no quisieran involucrarse. El sol matutino se estaba volviendo más caliente, y pude sentir sudor formándose en mi espalda. Mi perro trotó a mi lado, completamente sin ser molestado por todo lo que pasaba. Bruno mantuvo posición perfecta de talón junto a Martínez, su entrenamiento mostrándose en cada paso cuidadoso. Llegamos a la entrada de Griffin, donde el grupo principal se había movido hacia la casa. Karen estaba enfrentando a Octavia, y un hombre que no reconocí que tenía una laptop abierta en el cofre de un carro. Los oficiales de control animal esperaban cerca de su camión viéndose incómodos. Griffin se sentaba en su silla de ruedas cerca de la puerta del garaje mirando todo. Cuando nos vio llegar con la carpeta, nos saludó. Le entregué el papeleo y empezó a revisarlo de inmediato. Llegamos a la casa de Griffin para encontrar a Octavia y al hombre con la laptop, que alguien dijo era Wellington Moses, un abogado de 2 calles más allá, comparando las presentaciones de Martínez contra algo en la pantalla de la computadora. Karen estaba con los brazos cruzados, su cara roja, insistiendo que sus interpretaciones eran correctas, sin importar lo que las reglas escritas reales decían. Wellington tenía anteojos de lectura posados en su nariz y siguió navegando por documentos en su laptop, mientras Octavia sostenía las cartas de rechazo de Martínez una por una. Karen siguió interrumpiendo, diciendo que tenía la autoridad para tomar estas decisiones como presidenta. Griffin rodó su silla de ruedas más cerca para tener mejor vista de lo que Wellington estaba mirando. Wellington miró hacia arriba mientras nos acercamos y preguntó a Martínez cuándo presentó su primera aplicación. Martínez respondió que fue hace 4 meses, su mano descansando en la cabeza de Bruno para apoyo. Wellington preguntó sobre la segunda presentación, y Martínez explicó que volvió a presentar hace 6 semanas después de arreglar lo que Karen dijo estaba mal con la primera. Luego Wellington preguntó sobre el tercer intento, y Martínez describió presentarla hace 3 semanas con aún más documentación que antes. Su voz se mantuvo constante a pesar de lo cansado que se veía, y Bruno se apoyó contra su pierna todo el tiempo que estuvo hablando. La expresión de Wellington se puso seria mientras revisó todo en su laptop y lo comparó con los papeles que Griffin le entregó. Finalmente declaró que, basado en los estatutos de la HOA que estaba leyendo, la tercera presentación de Martínez debería haber sido aprobada. El rechazo de Karen citaba un requisito sobre certificación veterinaria que realmente no existía en los documentos de gobierno. Karen inmediatamente argumentó que, como presidenta, tenía discreción para interpretar reglas para seguridad comunitaria. Su voz se hizo más fuerte y se acercó más a Wellington. Wellington se mantuvo calmado y contrarrestó que discreción no significaba inventar requisitos. Dijo que su patrón de rechazos parecía ser negación arbitraria en lugar de aplicación legítima. Navegó por su laptop y señaló secciones específicas de los estatutos, mostrando cómo ninguna de las razones de rechazo de Karen coincidía con lo que las reglas realmente requerían. El argumento escaló rápido con Karen, amenazando con demandar a Wellington por calumnia. Wellington respondió calmadamente que la verdad es una defensa absoluta, y simplemente estaba leyendo los estatutos como estaban escritos. Varios vecinos que se habían reunido para mirar intercambiaron miradas, claramente incómodos con lo desagradable que se estaba volviendo esto. La cara de Karen estaba rojo brillante ahora, y prácticamente estaba gritando.
Wellington mantuvo su voz nivelada y profesional, lo que parecía hacer a Karen aún más enojada. Una vecina, una mujer mayor en bata, susurró a la persona junto a ella que nunca había visto a Karen perder el control así antes. Griffin intervino y sugirió que necesitaban llamar una reunión de emergencia de la Junta de la HOA para abordar esto apropiadamente. Karen se rehusó, diciendo que ella establecía el horario de reuniones y no habría reunión de emergencia. Octavia señaló que los miembros de la Junta podían llamar reuniones de emergencia según los estatutos, y sacó la sección relevante en la laptop de Wellington para mostrar a todos. Karen insistió que no era así como funcionaba, pero Octavia leyó el estatuto en voz alta, palabra por palabra. 2 otros miembros de la Junta que vivían en calles cercanas fueron llamados, y en 1 hora llegaron a la casa de Griffin. Ambos parecían sorprendidos por la citación matutina temprana, pero se volvieron cada vez más preocupados mientras escucharon lo que pasó con Martínez y revisaron el papeleo que Wellington había organizado. Uno era un contador retirado llamado Roberto, y el otro era una exmaestra cuyo nombre no capté. Ambos miraron las cartas de rechazo y los estatutos, y siguieron mirando a Karen con expresiones confundidas. La reunión de emergencia de la Junta pasó justo ahí en la sala de Griffin, con unos 15 vecinos, apretujados adentro para observar. Karen trató de controlar los procedimientos, pero los otros miembros de la Junta, ambos profesionales retirados, que parecían saber lo que estaban haciendo, tomaron el control y establecieron una agenda formal. Pusieron sillas plegables en círculo y pusieron la mesa de café de Griffin en el medio con todos los documentos esparcidos. Karen siguió tratando de interrumpir, pero Roberto, el contador, firmemente le dijo que tendría su turno para hablar. Por 2 horas, revisaron las presentaciones de Martínez, los rechazos de Karen y los estatutos reales de la HOA sobre animales de servicio. Martínez tuvo que salir 2 veces para sentarse afuera con Bruno, cuando el estrés activó picos de ansiedad, pero regresó cada vez para responder preguntas. La primera vez que salió, pude verlo a través de la ventana sentado en los escalones delanteros de Griffin, con su cabeza en sus manos, mientras Bruno se presionaba contra él. La segunda vez, caminó alrededor del lado de la casa, y lo escuché hacer ejercicios de respiración que Bruno parecía estar ayudándolo a hacer. Adentro, Wellington guió a los miembros de la Junta por cada carta de rechazo, y les mostró exactamente qué secciones de estatutos Karen alegaba que Martínez violó. Luego les mostró lo que esas secciones realmente decían. La maestra retirada siguió sacudiendo su cabeza y tomando notas en un bloc legal amarillo. Roberto pidió a Karen explicar su razonamiento para cada rechazo, y sus respuestas siguieron cambiando. Dijo que el primer rechazo fue porque los registros veterinarios no estaban notariados, pero los estatutos no requerían notarización. Dijo que el segundo rechazo fue porque Martínez no incluyó prueba de entrenamiento, pero Wellington encontró los certificados de entrenamiento en la presentación original. Dijo que el tercer rechazo fue porque el formulario estaba obsoleto, pero Octavia sacó el sitio web de la HOA mostrando que era el formulario actual. Los vecinos, mirando desde los bordes del cuarto, empezaron a susurrar entre ellos, mientras el patrón se hizo claro. Decidí quedarme para toda la reunión en lugar de irme al trabajo. Mi jefe entendería si explicaba después. Wellington siguió revisando cada carta de rechazo y comparándola contra las reglas reales de la HOA. Karen dijo que el primer rechazo fue porque Martínez no incluyó prueba de la certificación de entrenamiento de Bruno. Wellington sacó la presentación original en su laptop y mostró a todos un certificado de una instalación reconocida de entrenamiento de perros de servicio en Colorado. Karen alegó que nunca recibió ese documento. Octavia sostuvo una copia impresa con una marca de tiempo, mostrando que estaba adjunta al email que Martínez envió. Karen dijo que la marca de tiempo podía ser falsificada. La maestra retirada en la junta pidió ver ambos documentos y los comparó cuidadosamente. Miró a Karen con esta expresión como si estuviera tratando de averiguar si Karen estaba mintiendo o solo confundida. Wellington se movió al segundo rechazo. Karen había escrito que los registros veterinarios de Martínez no probaban que Bruno estaba lo suficientemente sano para ser un perro de servicio. Wellington mostró los registros del veterinario que incluían un examen completo de salud y una nota específica declarando que el perro estaba apto para trabajo de servicio. Karen insistió que el veterinario debería haber usado palabras diferentes. El miembro contador de la junta preguntó qué palabras específicas se requerían. Karen no pudo señalar ningún estatuto que especificara requisitos de palabras. Solo siguió diciendo que lo sabía cuando lo veía. Mis manos se estaban poniendo tensas de apretarlas. Esto estaba tan obviamente mal. El tercer rechazo fue aún peor. Karen alegó que Martínez usó un formulario de registro obsoleto. Octavia sacó el sitio web de la HOA en su teléfono y mostró a todos la página de formularios. El formulario que Martínez usó era el actual publicado en el sitio. Karen dijo que el sitio web no debía haber sido actualizado apropiadamente. Octavia señaló que Karen era responsable de las actualizaciones del sitio web como presidenta de la HOA. La cara de Karen se puso roja y dijo que esto se estaba convirtiendo en una caza de brujas contra ella en lugar de enfocarse en las violaciones de reglas de Martínez. Wellington cerró su laptop y se dirigió a los 2 miembros de la junta directamente. Dijo que basado en su revisión, Martínez había presentado documentación apropiada 3 veces. Cada rechazo parecía ser arbitrario, en lugar de basado en violaciones reales de estatutos. Dijo que la HOA podía enfrentar problemas legales serios si esto continuaba. Usó la frase discriminación contra un veterano discapacitado. El miembro de la junta agente de seguros se puso pálido, como realmente perdió color en su cara. Pidió a Wellington repetir esa parte sobre responsabilidad legal.
Wellington explicó que las leyes federales y estatales protegen a gente con discapacidades de discriminación habitacional. Los animales de servicio están específicamente cubiertos. Si la HOA rechazó aplicaciones apropiadas sin razones válidas, podrían ser demandados. El agente de seguros empezó a hacer matemáticas en un blog. Murmuró algo sobre la cobertura de responsabilidad de la HOA y si cubriría reclamos de discriminación. Karen saltó y dijo, aprobar a Bruno ahora establecería un precedente terrible. Dijo que los residentes pensarían que podían simplemente ignorar su autoridad e intimidar a la Junta para darles lo que quisieran. Su voz se hizo más fuerte mientras hablaba. Dijo que si la Junta aprobaba este registro después de todo lo que pasó esta mañana, mostraría que las reglas no importaban. La gente podía simplemente reunir a sus amigos y forzar a la HOA a retroceder. Griffin había estado callado durante la mayor parte de la reunión, pero habló entonces. Dijo que el precedente que se estaba estableciendo era diferente. El precedente era que la presidenta de la HOA no podía negar arbitrariamente aplicaciones legítimas solo porque se le antojara. Dijo que ese era el precedente que importaba. Karen se levantó lo suficientemente rápido para que su silla plegable raspara fuertemente contra el piso de madera de Griffin. Dijo que había sido presidenta por 5 años y nunca había tenido su autoridad cuestionada así. Dijo que siempre actuó en el mejor interés de la comunidad. El miembro maestra de la Junta dijo que nadie estaba cuestionando su servicio general, pero esta situación específica necesitaba ser abordada. Karen no estaba escuchando. Dijo que si la Junta iba a aprobar el registro de Martínez a pesar de sus recomendaciones, entonces quería que quedara en el registro que estaba completamente en desacuerdo. El contador dijo que deberían votar. Hizo una moción formal para aprobar inmediatamente el registro del perro de servicio de Martínez y emitirle una carta oficial. La maestra secundó la moción. Votaron justo ahí. El contador votó sí. La maestra votó sí. Karen votó no. 2-1. El registro de Martínez fue aprobado. Karen se quedó ahí por unos segundos solo mirando a los otros miembros de la Junta. Luego dijo que estaba renunciando como presidenta con efecto inmediato. Dijo que no sería parte de una organización que no respetaba su liderazgo o autoridad. Dijo que podrían encontrar a alguien más para hacer todo el trabajo que había estado haciendo por 5 años. Nadie dijo nada. El cuarto se quedó completamente silencioso excepto por el teléfono de alguien sonando. Karen agarró su bolso y caminó hacia la puerta delantera de Griffin. No tomó ninguno de sus papeles de la mesa de café. Solo los dejó esparcidos ahí con todos los documentos de Martínez mezclados. Abrió la puerta y la cerró lo suficientemente fuerte para que las ventanas temblaran. Todos escuchamos su carro encender afuera 1 minuto después. Los 2 miembros restantes de la Junta se miraron con estas expresiones conmocionadas. El contador dijo que ahora tenían un problema porque necesitaban 3 miembros de Junta y un presidente. La maestra dijo que deberían elegir un presidente interino ahora mismo ya que todos ya estaban aquí. Griffin dijo que quería nominar a Octavia. Octavia inmediatamente dijo no, y que no quería el trabajo. Sean dijo que secundaba la nominación de Griffin de todos modos. La maestra preguntó si alguien más quería ser nominado. Nadie levantó la mano. El contador dijo todos a favor de Octavia como presidenta interina. Todos en el cuarto dijeron sí o levantaron la mano. Octavia trató de argumentar, pero la gente empezó a aplaudir. Finalmente dijo, está bien, pero solo hasta que pudieran tener elecciones apropiadas. Dijo que su primer acto oficial era aprobar el registro de Martínez por escrito. Preguntó si alguien tenía membrete real de la HOA. Griffin dijo que tenía algo en su oficina en casa de cuando sirvió en la Junta hace 2 años. Rodó fuera del cuarto y regresó con una hoja de papel con el logo de la HOA arriba. Octavia pidió prestada una pluma y escribió una carta formal aprobando el registro del perro de servicio de Martínez. Incluyó el nombre y descripción de Bruno. La firmó como presidenta interina y hizo que ambos otros miembros de la Junta firmaran como testigos. Le entregó la carta a Martínez. Sus manos estaban temblando tanto que el papel sonaba. La miró por mucho tiempo sin decir nada. Luego sus ojos se mojaron y tuvo que sentarse rápido en una de las sillas plegables. Bruno estaba ahí inmediatamente, presionándose contra las piernas de Martínez. Los otros veteranos se acercaron y formaron un círculo suelto alrededor de él. Nadie dijo mucho. Griffin puso su mano en el hombro de Martínez. Sean se paró junto a él. Kayla le entregó un pañuelo de su bolsillo. Martínez sostuvo esa carta como si fuera la cosa más importante en el mundo, que supongo que para él lo era. La reunión se disolvió alrededor de las 10 de la mañana. La gente empezó a irse para ir al trabajo o lidiar con sus horarios matutinos retrasados. Me di cuenta de que había perdido completamente mi rutina normal. Mi perro necesitaba desayuno, necesitaba ducharme y prepararme para el trabajo. Necesitaba llamar a mi jefe y explicar por qué iba a llegar tarde. Pero ver a Martínez conseguir esa carta hizo que perder mi mañana se sintiera que valía la pena. Antes de irme de la casa de Griffin, caminé hacia donde Martínez aún estaba sentado con Bruno. Saqué mi teléfono y le di mi número. Le dije que me contactara si necesitaba algo. Martínez me miró y dijo gracias. Dijo que no estaba acostumbrado a que los vecinos realmente ayudaran en lugar de solo mirar sus luchas desde la distancia. Dijo que la mayoría de la gente lo veía tener problemas y solo miraba hacia otro lado porque no querían involucrarse. Realmente no sabía qué decir a eso, así que solo le dije que vivía 3 casas más abajo y que seriamente me llamara si necesitaba algo. Luego me dirigí a casa con mi perro para tratar de salvar lo que quedaba de mi mañana. Durante los siguientes días, empecé a ver a Martínez paseando a Bruno alrededor del vecindario en las mañanas y tardes. Se veía diferente de alguna manera, como si estuviera parado un poco más derecho y moviéndose con más propósito en lugar de esa caminata cuidadosa encorvada que tenía antes. La primera vez que lo vi después de esa mañana loca, saludé, y él realmente sonrió, y saludó de vuelta en lugar de mirar hacia abajo a la acera.
Otros vecinos también se estaban deteniendo para hablar con él, en lugar de pretender que no lo veían y cruzar la calle como había notado que hacían antes. La señora Fleming, de 2 casas más abajo, pasó 10 minutos charlando con él sobre el entrenamiento de Bruno, mientras sus hijos acariciaron al perro. Los Johnson, que viven en la esquina, lo invitaron a su barbacoa de fin de semana. Incluso el viejo señor Camacho, que nunca habla con nadie, detuvo su trote matutino para estrechar la mano de Martínez y agradecerle por su servicio. Toda la atmósfera en nuestra calle se sentía diferente, como si la gente realmente se estuviera conectando, en lugar de solo existir junto a otros. La casa de Karen se quedó completamente silenciosa por una semana, después de que salió furiosa del lugar de Griffin. Sus cortinas se quedaron cerradas y su carro apenas se movió de la entrada. Luego, un martes en la mañana, estaba paseando a mi perro y vi un letrero de se vende siendo clavado en su jardín delantero por un agente inmobiliario. En horas, el chat grupal del vecindario estaba lleno de rumores sobre a dónde se iba Karen. Alguien dijo que se estaba mudando a una comunidad de condominios en el centro, que tenía reglas aún más estrictas que nuestra HOA. Otra persona escuchó que se iba a algún lugar que prohibía todas las mascotas completamente, lo que parecía perfecto para su personalidad. Algunos vecinos se sentían mal por cómo pasaron las cosas, pero la mayoría de la gente parecía aliviada de que se fuera. No me sentí mal para nada después de verla tratar de quitarle a Bruno a Martínez durante una crisis médica. 2 semanas después del enfrentamiento, Octavia convocó una reunión apropiada de la HOA para abordar la política de animales de servicio y todos los otros problemas que surgieron durante la crisis. Envió un aviso oficial a cada casa con la agenda de la reunión e invitó a todos a asistir y participar. La reunión fue programada para un sábado en la mañana en el centro comunitario, y cuando llegué 15 minutos temprano, el estacionamiento ya estaba medio lleno. Dentro del salón principal, cada silla estaba ocupada, y la gente estaba parada a lo largo de las paredes. Conté al menos 60 residentes. Lo que Octavia después me dijo era la mayor asistencia en los 5 años que había vivido aquí. La gente realmente se veía interesada y comprometida en lugar de aburrida o molesta, como en las reuniones a las que me habían arrastrado antes. Octavia dirigió la reunión eficientemente y dejó que la gente hablara sin cortarlos como Karen solía hacer. Múltiples residentes trajeron preocupaciones sobre reglas de la HOA siendo poco claras o aplicadas inconsistentemente. Otros querían saber cómo la Junta planeaba prevenir situaciones futuras como lo que pasó con Martínez. Wellington levantó su mano durante el periodo de discusión y se ofreció como voluntario para revisar todos los estatutos de la HOA y crear una guía simplificada para que los residentes pudieran realmente entender sus derechos y responsabilidades sin necesitar un título en leyes. La Junta aprobó su proyecto inmediatamente y varios vecinos se ofrecieron para ayudar con investigación y edición. Una mujer, que solía ser escritora técnica, dijo que ayudaría a hacer el lenguaje claro y accesible. Una maestra retirada se ofreció como voluntaria para revisar todo. Martínez empezó a asistir a las reuniones de la HOA regularmente después de esa primera. Se sentaba en la fila trasera con Bruno acostado silenciosamente a sus pies y no decía mucho al principio, solo escuchaba y tomaba notas. Pero gradualmente durante las siguientes reuniones empezó a participar más, levantando la mano para hacer preguntas o compartir su perspectiva en cambios de reglas propuestos. Otros veteranos de la calle empezaron a aparecer también, formando este bloque de votación que empujó por interpretaciones razonables de reglas en lugar de la aplicación rígida que Karen había favorecido. Griffin se volvió especialmente vocal sobre asegurar que las políticas de la HOA no discriminaran contra gente con discapacidades o animales de servicio. La Junta realmente empezó a escuchar su aporte en lugar de solo tomar decisiones y esperar que todos las siguieran. Me encontré con Martínez en la cafetería del vecindario un miércoles en la mañana, como 3 semanas después de que todo pasó. Estaba sentado en una mesa de esquina con Bruno acostado calmadamente debajo, y me saludó para que me uniera a él. Hablamos por casi 1 hora sobre cómo habían cambiado las cosas, y me dijo que había empezado a hacer trabajo voluntario con un grupo de defensa de veteranos en el centro que ayudaba a otros veteranos a navegar problemas de vivienda y acomodaciones por discapacidad. Toda su cara se iluminó cuando habló de ayudar a otra gente que estaba luchando con los mismos problemas que había enfrentado. Mencionó que no había tenido un episodio severo de TPT desde esa mañana en su entrada, aunque fue rápido, en añadir que Bruno aún proporcionaba apoyo diario y no daba por hecho su estabilidad mejorada. Verlo tan mucho más confiado y comprometido con la vida hizo que esa mañana caótica se sintiera completamente valiosa. La comunidad de veteranos organizó una reunión mensual de desayuno en la casa de Griffin, y me invitaron al primero. Aunque no soy militar, me sentí realmente honrado de ser incluido, y llegué con una caja de donas, sin saber qué esperar. Unos 15 veteranos del vecindario se apretujaron en el comedor y cocina de Griffin, intercambiando historias y poniéndose al día sobre las vidas de los otros. Las conversaciones fueron desde recuerdos divertidos de despliegue hasta discusiones serias sobre lidiar con heridas y ajustarse a la vida civil. Todos fueron increíblemente acogedores y me trataron como si perteneciera ahí a pesar de mi falta de servicio. Griffin me llevó aparte en un punto y me dijo otra vez cuánto había importado mi disposición de quedarme con Martínez esa mañana, que pequeñas acciones de gente regular frecuentemente hacían diferencias más grandes que gestos grandiosos. Dejé ese desayuno sintiendo que había ganado amigos reales en lugar de solo vecinos a los que saludaba ocasionalmente. Octavia se postuló para presidenta permanente de la HOA en la elección programada 2 meses después, y ganó por aplastante mayoría contra el único otro candidato que se postuló.
Su plataforma se enfocó en comunicación transparente y aplicación razonable de reglas, lo que realmente conectó con residentes que estaban cansados del enfoque autoritario de Karen a todo. En la noche de elección, unas 40 personas llegaron al centro comunitario para escuchar los resultados, y todos vitorearon cuando la victoria de Octavia fue anunciada. Dio un discurso corto prometiendo servir a todos los residentes justamente y hacer que la HOA trabajara para la comunidad, en lugar de en contra de ella. Bajo el liderazgo de Octavia, la Junta de la HOA creó un proceso formal de acomodación para animales de servicio y otras necesidades de discapacidad. Wellington trabajó con Octavia para redactar la política, asegurándose de que siguiera las leyes federales y estatales mientras se mantenía práctica para que la comunidad realmente la usara. La nueva política incluyó requisitos claros de presentación, plazos razonables para decisiones de aprobación y un proceso de apelación si las solicitudes eran negadas. La presentaron en la siguiente reunión de la HOA y pasó unánimemente con residentes elogiando qué tan directo y justo era el lenguaje comparado con el lío confuso de reglas que Karen había aplicado. La casa de Karen se vendió en un mes a una familia joven con 2 niños y un Golden Retriever llamado Buddy. Los nuevos vecinos eran amistosos y sociables, presentándose a todos en la calle en días de mudarse. Sus niños inmediatamente congeniaron con Martínez, quien había crecido lo suficientemente confiado para ofrecerse como voluntario como cuidador de perros cuando la familia necesitaba ayuda. Miré desde mi porche un sábado mientras Martínez jugaba a traer en su patio con Bruno y Buddy, mientras los niños se reían y corrían alrededor. La transformación de ese hombre temblando de rodillas en la entrada fue notable, y me sentí agradecido de haber decidido involucrarme, en lugar de solo alejarme esa mañana. 3 meses después del enfrentamiento, el vecindario tuvo una fiesta de cuadra de verano que realmente juntó a la gente, en lugar de ser solo otra obligación aburrida de la HOA. Caminé hacia allá alrededor de las 6 de la tarde y vi mesas puestas a lo largo de la calle, con comida y bebidas, mientras los niños corrían jugando. Martínez estaba parado cerca de la parrilla, hablando con un grupo de vecinos, y apenas lo reconocí al principio, porque se veía tan relajado y cómodo. Bruno se sentaba calmadamente a sus pies mirando la actividad, pero no en esa manera hiperalerta que tenía durante la crisis. Martínez realmente se estaba riendo de algo que alguien dijo, y toda su postura era diferente, más abierta y confiada en lugar de la posición defensiva encorvada que recordaba de esa mañana. Varios vecinos se detuvieron para charlar con él durante la noche, y él se comprometió fácilmente en lugar de dar respuestas cortas y ansiosas. Tomé un plato de comida y encontré un lugar donde podía ver la fiesta desarrollarse mientras mi perro se acostaba junto a mí, contento de observar el caos. La nueva familia que compró la casa de Karen tenía su Golden Retriever Buddy jugando con algunos de los niños del vecindario en un área acordonada. Martínez caminó hacia allá con Bruno después de un rato, y lo vi mostrando a los niños cómo acercarse apropiadamente e interactuar con un perro de servicio. Se arrodilló y demostró la manera correcta de pedir permiso antes de acariciar, y explicó por qué no deberían distraer a Bruno cuando estaba usando su chaleco. Los niños escucharon cuidadosamente y practicaron lo que Martínez les enseñó mientras sus padres miraban con expresiones agradecidas. Luego Martínez desabrochó el chaleco de Bruno y el perro inmediatamente se animó sabiendo que no estaba en servicio. Martínez sacó una pelota de tenis y la lanzó por la calle mientras Bruno salió corriendo con Buddy persiguiéndolo. Los 2 perros jugaron a traer juntos mientras los niños vitorearon y Martínez siguió lanzando la pelota con una sonrisa genuina en su cara. Pensé en esa mañana cuando Karen trató de hacer que quitaran a Bruno, y Martínez estaba temblando en su entrada, apenas pudiendo respirar. La diferencia entre ese hombre aterrorizado y este tipo confiado jugando con perros y enseñando a niños fue tan enorme que hizo que mi pecho se sintiera apretado. Bruno trajo la pelota de vuelta y la dejó caer a los pies de una niña pequeña, y ella la lanzó con toda su fuerza, logrando que llegara unos 4,5 metros. Bruno fingió que fue el mejor lanzamiento de la historia y saltó tras la pelota como si hubiera ido 1 kilómetro mientras la niña se reía con orgullo. Griffin rodó en su silla de ruedas y me hizo señas para que lo siguiera a un lugar más tranquilo cerca del borde de la fiesta. Me agradeció por involucrarme esa mañana, en lugar de solo alejarme como la mayoría de la gente habría hecho. Empecé a decir que no era gran cosa, pero Griffin me interrumpió y dijo que pequeñas acciones de gente regular frecuentemente importaban más que gestos grandiosos. Explicó que mi disposición de quedarme con Martínez durante su crisis y luego quedarme para toda la reunión de la HOA había hecho una diferencia real en cómo resultaron las cosas. Griffin dijo que los veteranos notan cuando los civiles realmente se preocupan lo suficiente para involucrarse, en lugar de solo agradecerles por su servicio y seguir adelante. Me sentí un poco avergonzado por el elogio, pero también contento de haber tomado la decisión de ayudar, en lugar de solo pasear a mi perro e ignorar la situación. La fiesta terminó alrededor de las 9, cuando la gente empezó a irse a casa, y puse la correa a mi perro para caminar de vuelta a mi casa. Pasé a Martínez en el camino y me saludó, viéndose cansado pero feliz de una manera que nunca había visto antes. Caminando a casa, pensé en cómo una mañana había cambiado toda nuestra calle, de maneras que nunca esperé. Martínez tenía su sistema de apoyo ahora con la comunidad de veteranos y vecinos regulares que realmente sabían su nombre. La HOA funcionó mejor bajo el liderazgo de Octavia con reglas claras y aplicación justa en lugar de los viajes de poder de Karen. Los vecinos realmente se conocían ahora y se detenían para charlar en lugar de solo saludar desde sus carros. No fue un final perfecto porque Martínez aún lidiaba con TPT y Bruno aún trabajaba todos los días para mantenerlo estable,
pero fue una comunidad genuinamente mejor que la que teníamos antes, cuando todos solo se ocupaban de sus propios asuntos y dejaban que la presidenta de la HOA intimidara a quien quisiera. Mi perro tiró hacia casa ansiosa por la cena, y yo la seguí, pensando en cómo a veces involucrarse en el problema de alguien más resulta ser exactamente la decisión correcta, incluso cuando arruina toda tu mañana. Dale like al video.